Desde que tengo memoria, dediqué mi vida a salvar a otros. Ser paramédico no era solo un trabajo, era un propósito que estaba muy dentro de mí. Durante más de 2 décadas, me había enfrentado a situaciones caóticas, luchando contra el tiempo y la incertidumbre, siempre esforzándome por salvar a alguien del borde de la muerte. Me había enfrentado a los momentos más frágiles de la vida, cuando las personas se tambaleaban entre la vida y lo desconocido, y luchado por su oportunidad de respirar, de vivir, de continuar. Era un trabajo que conllevaba tanto peso como honor, pero no era nada fácil. Los turnos largos, la incesante descarga de adrenalina, los momentos en los que el resultado no estaba claro y la incertidumbre de si la persona a la que estaba trabajando para salvar sobreviviría, todo se acumulaba. A lo largo de los años, había perdido la cuenta de la cantidad de vidas que había tocado. Había sostenido innumerables manos en sus momentos finales, había consolado a familias cuando la tragedia golpeó y había visto demasiadas vidas perdidas a pesar de todos mis esfuerzos. No importa cuántas veces la enfrentara, la muerte nunca se volvió más fácil de aceptar. Siempre era una presencia pesada en la habitación, un recordatorio silencioso de cuán frágil es realmente la vida. Pero siempre había una pregunta que rondaba mi mente, carcomiéndome en los momentos de tranquilidad. ¿Por qué algunas personas sobreviven mientras que otras no? Había sido testigo de las recuperaciones más improbables, personas que regresaban del borde de la muerte, despertando de comas, desafiando las probabilidades después de accidentes que deberían haberles costado la vida. Y, sin embargo, también había visto lo opuesto, personas fuertes y saludables que se desvanecían a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Había visto cómo niños morían demasiado pronto, mientras que los conductores imprudentes que causaron los accidentes salían ilesos. No parecía seguir ningún patrón, y cuanto más veía, menos sentido tenía. ¿Por qué algunas vidas penden de un hilo mientras que otras terminan abruptamente? Siempre había creído en Dios, eso nunca estuvo en duda. Sabía que Él era real. Pero, para ser honesto, me costaba entender cómo trabajaba. ¿Cómo decidía quién vivía y quién moría? ¿Hubo intervención divina o fue todo cuestión de suerte? Me pregunté si Dios intervino en el último segundo para algunos, pero no para otros. ¿Había un plan mayor detrás de todo? ¿O simplemente estábamos a merced del destino? No tenía las respuestas y me convencí de que no me correspondía a mí saberlo. Mi trabajo, razoné, era simplemente luchar por cada vida, hacer todo lo que pudiera en los momentos que importaban y confiar en que el resto estaba fuera de mi control. Pero a pesar de pasar mis días rodeado de muerte, nunca pensé realmente en mi propia mortalidad. Siempre fui yo quien salvaba vidas, nunca quien luchaba por la mía. Es decir, hasta una noche fatídica, cuando todo cambió. Comenzó como cualquier otro turno. Mi compañero, Mark, y yo estábamos apostados en nuestro lugar habitual, bebiendo café y esperando la siguiente llamada. La radio crepitó y la voz del operador anunció un accidente automovilístico con varios vehículos y posibles heridos graves. No era inusual. A lo largo de los años, habíamos respondido a innumerables accidentes, cada uno de ellos una carrera contra el tiempo. Mientras atravesábamos la ciudad a toda velocidad, con las sirenas sonando y las luces destellando, caí en el ritmo familiar del trabajo. Otra llamada, otra oportunidad de salvar una vida. Estábamos a solo unas cuadras de la escena cuando sucedió. De la nada, aparecieron unos faros. Seguidores. No hubo tiempo para reaccionar. El camión nos golpeó con fuerza, estrellándose contra nuestro costado con una fuerza que hizo que nuestra ambulancia se tambaleara. El sonido del metal crujiendo, el vidrio rompiéndose y el repentino sacudón del vehículo llenaron mis oídos. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi cuerpo fue arrojado hacia adelante violentamente. El cinturón de seguridad me cortó el pecho mientras el mundo giraba en cámara lenta. Al momento siguiente, todo se volvió oscuro. Un dolor aplastante y sofocante estalló en mi cuerpo, el peso del metal retorcido presionando contra mí.
cada nervio gritó de agonía, pero el dolor apenas se registró antes de que la oscuridad me reclamara. Y por primera vez en mi vida, no era yo quien intentaba salvar a otra persona, era yo quien luchaba por mi propia supervivencia. Lo que pasó después fue más allá de lo que podría haber imaginado. Cuando se produjo el impacto, todo quedó completamente a oscuras. No había sonido, ni sensación, solo un vacío abrumador. Entonces, de repente, me desperté. Abrí los ojos, esperando sentir dolor, ser aplastada bajo el peso de los escombros. Pero no había nada. Ningún dolor. Ninguna asfixia. Ninguna agonía. Solo una quietud que parecía casi pacífica. Por un breve momento, pensé que tal vez había sobrevivido, que todavía estaba en estado de shock o que la adrenalina había enmascarado el dolor. Pero luego, miré hacia abajo. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí, tendido entre los escombros, estaba mi propio cuerpo. Retorcido, roto, irreconocible. Mi compañero Mark estaba desplomado a mi lado, inconsciente, con una herida sangrando en la frente. A nuestro alrededor, el caos continuaba. Los socorristas, las mismas personas con las que había trabajado durante años, corrían hacia nosotros. Vi a los paramédicos sacando su equipo, a los bomberos luchando por abrir la puerta de la ambulancia. Pero cuando miré más de cerca, una fría y dura realidad me golpeó. Mi cuerpo no se movía. No respiraba. Estaba muerta. Y, sin embargo, no sentía miedo. Sentía paz. Una sensación de calma que me invadió, diferente a todo lo que había sentido antes. Era como si todas mis preguntas, mis dudas, mi confusión sobre la vida y la muerte, hubieran sido respondidas en ese momento. Todo lo que creía saber sobre la fe, el tiempo y la eternidad estaba a punto de cambiar para siempre. La línea entre la vida y la muerte se había desdibujado, y estaba a punto de descubrir la verdad de una manera que nunca podría haber imaginado. El mundo debajo de mí estaba en caos, pero extrañamente se sentía distante, casi irrelevante. Sabía, en el fondo, que ya no era parte de él. Había cruzado ese límite. Estaba muerta. Sin embargo, por primera vez en mi vida, no estaba consumida por el miedo. En cambio, había una profunda sensación de paz que no podía explicar. El tiempo mismo se sentía distorsionado, como si se hubiera ralentizado. Las luces rojas y azules parpadeantes debajo de mí parecían pertenecer a otro mundo, proyectando extraños patrones sombríos sobre el pavimento. Los sonidos de las sirenas, las voces frenéticas de los paramédicos y los socorristas, estaban amortiguados, como si estuviera sumergido bajo el agua, incapaz de comprender por completo su urgencia. Giré la cabeza, esperando no encontrar nada más que oscuridad a mi alrededor, pero eso no fue lo que encontré. A lo lejos, había luz, un brillo tenue, casi imperceptible. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero a medida que me concentraba, la luz creció. Se expandió hacia afuera, atrayéndome con una intensidad que era a la vez hermosa y de otro mundo. No era dura ni seguidora. De hecho, era suave, relajante, casi acogedora. La luz no solo iluminaba el espacio que me rodeaba, se sentía viva, vibrante, palpitando con calidez y energía pura. No era solo luz. Era algo mucho más de lo que podía comprender, algo que resonaba en lo más profundo de mí, despertando emociones y pensamientos que las palabras no podían capturar. Me llamaba, no con fuerza, sino con suavidad, como si me invitara a casa. Y entonces, la escuché, una melodía que desafiaba la lógica. No era música en el sentido en que yo la había entendido. No había instrumentos ni voces, pero parecía emanar de la luz misma, fluyendo a través de mí como una canción que tocaba lo más profundo de mi ser. No era simplemente un sonido, era un sentimiento, una abrumadora sensación de amor tan profunda y absorbente que hizo que cada preocupación, cada carga,
cada miedo que había llevado a lo largo de mi vida se desvaneciera en el éter. La melodía no solo llenaba el espacio a mi alrededor, llenaba mi alma, transformando todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la paz, sobre lo que realmente importaba. A medida que me desplazaba hacia la luz, la atracción se hizo más fuerte. Me sentí ingrávida, desatada del mundo que una vez había conocido, como si la gravedad ya no tuviera ningún control sobre mí. Y entonces, un pensamiento me asaltó, una comprensión que me hizo sentir un escalofrío por todo el ser. Me iba. La vida por la que tanto había luchado para preservar, el mundo al que me había aferrado durante tanto tiempo, se estaba desvaneciendo. El miedo que había esperado sentir, la desesperación por aferrarme a todo lo que había conocido, nunca llegó. En ese momento, no quise resistirme. De hecho, no sentí ninguna obligación de luchar contra eso en absoluto. Había pasado mi vida cuestionando la muerte, temiéndola, tratando de comprenderla. Pero ahora, de pie al borde de algo mucho más allá de lo que jamás había imaginado, lo entendí. La muerte no era un final. Era solo el comienzo de algo infinitamente más grande. Miré hacia atrás, hacia mi cuerpo, todavía atrapado entre los escombros. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, tratando de reanimarme, presionando mi pecho con el desfibrilador, dándose órdenes entre ellos en un intento desesperado por devolverme a la vida. Pero sabía, con una certeza que no dejaba lugar a dudas, que no tendrían éxito. Ya no estaba allí. Ya me había soltado. Y tan pronto como lo hice, todo cambió. La luz se intensificó, volviéndose tan brillante que se tragó todo lo que me rodeaba. Sentí que me elevaban, no por ninguna fuerza que pudiera ver, sino por algo mucho más poderoso de lo que jamás había conocido. Algo que era mucho más grande que cualquier cosa que pudiera comprender. El calor que me rodeaba no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Lo abarcaba todo, llenando cada parte de mí con una paz profunda que trascendía todo lo que había experimentado. Era como si mi alma se hubiera liberado del peso del mundo, del dolor, la preocupación, las dudas que se habían aferrado a mí durante tanto tiempo. Me sentía ingrávida, libre y en paz. Pero entonces, la luz cambió de nuevo. You know era solo un hora brillante. Empezó a tomar forma, a moverse, a cambiar, a remolinarse de una manera que parecía vibrar con energía. Y en esa energía, sentí una presencia tan inmensa, tan abarcante que hizo temblar todo mi ser. No estaba sola. De la luz, empezó a surgir una figura. Al principio, no podía distinguir ningún rasgo distintivo, solo el contorno de una figura rodeada de un resplandor sobrenatural. Pero supe, incluso antes de poder ver su rostro, que reconocía esa presencia. No necesitaba presentación. Cada fibra de mi ser sabía quién era. Era él, Jesús. Aquel sobre el que había pasado mi vida preguntándome, a quien había rezado, dudado y cuestionado. Aquel a quien nunca había entendido del todo, hasta ahora. En ese momento, cada duda, cada pregunta que alguna vez había tenido sobre él, cada sermón, cada imagen, cada creencia que había albergado, fue despojada. Porque allí estaba él, de pie frente a mí, no como una idea o un concepto, sino como algo más real, más tangible, que todo lo que había conocido. Quería caer de rodillas, pero no tenía cuerpo con el cual arrodillarme. Y sin embargo, de alguna manera, él lo sabía. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, lo sentí todo. Sentí su amor, tan profundo, tan absorbente, tan completo, que me dejó sin aliento. Sentí su comprensión, como si hubiera visto cada momento de mi vida, cada momento de dolor, cada momento de duda, y aún así, allí estaba él, con los brazos abiertos. Sentí su poder inmenso, pero lo suficientemente gentil como para acunarme en seguridad. Fue lo más profundo que jamás había experimentado, y fue tan abrumador que no tenía palabras para describirlo.
Jesús no habló. No necesitaba hacerlo. Porque en el momento en que lo miré a los ojos, lo supe. Todas las preguntas, todas las incertidumbres, todos los miedos que había albergado durante tanto tiempo recibieron respuesta en un instante. Había pasado toda mi vida buscando respuestas a los misterios de la vida y la muerte. Me había preguntado por qué algunos vivían y otros no, por qué algunas personas sobrevivían y otras no. Y ahora, de pie ante él, estaba empezando a entender. Jesús levantó su mano hacia mí, y cuando sus dedos alcanzaron los míos, todo a nuestro alrededor pareció cambiar de nuevo. La luz palpitaba, viva con una energía tan pura, tan poderosa, que me llenó de una calidez más allá de todo lo que había conocido. No era solo luz, era amor. Un amor tan abrumador que ya no podía contenerme. Caí de rodillas, no por miedo, sino por asombro. Esto no era solo amor como lo había conocido en la tierra. Este amor lo abarcaba todo, era completo y totalmente transformador. Lo era todo. Por primera vez, entendí. Había estado cuestionando la muerte, temiéndola, luchando por darle sentido. Pero ahora, en presencia de aquel a quien siempre había buscado, supe la verdad. Siempre me había preguntado por qué la vida era tan frágil, por qué algunas personas vivían y otras no. Ahora, podía ver que la muerte no era el final. Era simplemente un pasaje, una puerta hacia algo infinitamente más grande de lo que jamás había imaginado. Y con Jesús de pie frente a mí, supe, en lo más profundo de mi alma, que había encontrado las respuestas que había buscado toda mi vida. En ese momento, sentí una abrumadora sensación de claridad, como si cada momento de mi vida hubiera quedado al descubierto ante mí. Supe, sin la menor duda, que Jesús había visto cada parte de mi existencia. Las dudas con las que había luchado, los actos de bondad que surgieron de un lugar de compasión y los momentos en los que me costó creer, cuando me pregunté si él estaba realmente allí, escuchando de verdad. Y mientras estaba allí, en presencia de esta figura divina, sentí algo profundo. Él nunca me había abandonado. Ni una sola vez. Su amor, constante e inquebrantable, llenó mi alma y en ese instante, lo comprendí por completo. Él siempre había estado allí, incluso en mis momentos de incertidumbre, incluso cuando no me había dado cuenta. Entonces, él habló, no con palabras que resonaron en el aire, sino con algo mucho más profundo, más íntimo. Su voz no solo llegó a mis oídos, llegó a lo más profundo de mi ser, moviéndose a través de mí como un río de verdad. Fue como si sus palabras no fueran solo sonidos, sino una comunicación directa con mi alma. James, dijo en voz baja, hay algo que debes ver. En cuanto habló, todo a nuestro alrededor se transformó. La luz se apagó y ya no estaba en el calor de la eternidad, sino en medio de mi propia vida. Las escenas del pasado pasaron rápidamente ante mí, cada una vívida y estremecedora. Mi infancia, aquellos primeros años en los que sentí por primera vez el impulso de ayudar a los demás, de marcar una diferencia. Los momentos cargados de adrenalina en mi primer día como paramédico, corriendo contra el tiempo para salvar una vida. Vi las largas noches en las que me desplomaba en la cama, exhausto, pero sabiendo que había hecho algo importante, algo que valía la pena. Pero entonces, las escenas comenzaron a cambiar. Me vi sosteniendo a una niña en mis brazos, una niñita que se estaba desangrando, susurrándole palabras de consuelo mientras se desvanecía en mis brazos. Vas a estar bien, le había dicho, aunque sabía que no sobreviviría. Vi los momentos de triunfo, aquellos que lo habían logrado, contra todo pronóstico, con la vida salvada gracias a mi rápida reacción. Vi a las familias agradecidas, con sus lágrimas mezcladas con sus palabras de agradecimiento. Y luego, los fracasos aplastantes, los rostros de aquellos a quienes no pude salvar, las almas que fallecieron en la parte trasera de mi ambulancia, aquellos cuyos recuerdos me perseguían en la quietud de la noche. Por primera vez, me vi a mí misma no solo a través de mis propios ojos, sino a través de los suyos. No solo vi mis acciones, sino también mi corazón.
Vi los momentos en que había sido amable y los momentos en que había sido egoísta. Vi los momentos de profunda fe y los momentos de duda, cuando cuestioné todo lo que había creído. Pero luego llegó la revelación, algo que nunca había considerado realmente. Había pasado años salvando vidas físicamente, trabajando incansablemente para mantener los corazones latiendo, pero ¿alguna vez había pensado en la condición de sus almas? Me había centrado tanto en lo físico, en lo inmediato, pero nunca me había preguntado si estaban realmente listos para la eternidad. Caí de rodillas, abrumado por el peso de la realidad. ¿A cuántos había salvado de la muerte, solo para que siguieran con sus vidas sin conocer nunca la verdad? ¿A cuántos había rescatado, solo para enviarlos de vuelta a un mundo donde nunca buscarían a Dios, nunca entenderían verdaderamente su amor? Nunca les había preguntado, ¿conoces a Jesús? Nunca les había dicho que su tiempo podría estar acabándose. Jesús no me condenó. No me acusó. Simplemente me mostró la verdad. Y mientras lo hacía, sus ojos no estaban llenos de juicio, sino de tristeza, no solo por mí, sino por todos nosotros, por los perdidos y los que buscaban. Entonces, la visión cambió de nuevo. Ya. No estaba simplemente mirando mi propia vida. Ahora estaba viendo el mundo como él lo veía. Al principio, todo parecía como siempre lo había visto. Ciudades bulliciosas, calles concurridas, gente haciendo sus rutinas diarias. Pero entonces, algo me llamó la atención. Vi las distracciones, gente absorta en sus teléfonos, con los ojos pegados a las pantallas, navegando sin fin sin un propósito. Vi la obsesión por la riqueza, el estatus y el poder, gente que vive por cosas que finalmente se desvanecerán, cosas que nunca les traerán satisfacción. Familias sentadas juntas en la misma habitación, pero no estaban realmente juntas. Cada persona perdida en su propio mundo digital, desconectada una de la otra. El mundo parecía consumido por la búsqueda del éxito, persiguiendo constantemente el próximo ascenso, la próxima posesión material, el próximo placer fugaz. Y lo más desgarrador era esto: muchos no eran conscientes de lo que les esperaba. No pensaban en la eternidad. No pensaban en sus almas. Pensaban que tenían tiempo. Pero no lo tenían. Y entonces, vi las iglesias. Algunas eran grandiosas, llenas de voces que se alzaban en cánticos, con gente que levantaba las manos en alabanza. Otras eran pequeñas, humildes, pero vibrantes. De devoción. Pero en muchas de ellas, vi lo mismo: corazones distantes. Personas que hacían lo que tenían que hacer, que recitaban oraciones por costumbre, no por hambre de Dios. Vi pastores que alguna vez habían predicado con valentía pero que habían suavizado sus mensajes, buscando consuelo en lugar de convicción. Vi congregaciones que querían inspiración, pero no transformación. Querían las bendiciones de Dios, pero no su señorío. Vi a tantos creyentes tibios, personas que creían en Dios pero que no lo buscaban verdaderamente. Pensaban que presentarse a la iglesia los domingos, decir una oración rápida antes de acostarse o simplemente reconocer a Jesús era suficiente. Pero no era suficiente. No se entregaban verdaderamente. Y entonces, escuché su voz de nuevo, suave, pero llena de tristeza. Creen que tienen tiempo, pero no me buscan. En ese momento, se me partió el corazón. Había pasado años pensando que entendía la vida. Había creído que bastaba con ser una buena persona, salvar vidas, creer en Dios. Pero estaba equivocada. Había asumido que un día me volvería más devota, que un día tomaría mi fe más en serio, que habría más tiempo. Pero nunca había tomado la decisión. Y muchos otros tampoco. Con lágrimas en los ojos, me volví hacia Jesús. Señor, ¿qué se puede hacer? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de amor pero también de urgencia. Deben dar marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Y en ese momento, comprendí. No se trataba solo de mí, se trataba de todos.
Se trataba de los millones de personas que vivían sus vidas sin darse cuenta de lo cerca que estaban de la eternidad. Y si me dieran otra oportunidad, no podría quedarme callada. De repente, la visión a mi alrededor cambió de nuevo. La calidez del cielo se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro, más pesado. No era el infierno, todavía no, pero era un lugar de espera, de arrepentimiento. Podía escuchar voces, no solo voces, gritos. Gritos desesperados, sin esperanza. Me volví hacia Jesús, con el corazón latiendo en mi pecho. Sin decir palabra, él levantó la mano y la visión que tenía ante mí se desplegó. Lo primero que vi fueron almas, incontables almas atrapadas en un lugar que estaba tan cerca del cielo, pero infinitamente lejos. Estaban extendiéndose, estirándose hacia algo invisible, como si casi pudieran tocarlo, pero nunca lo harían. Eran las almas de quienes habían fallecido sin conocer verdaderamente a Jesús, almas que nunca habían tomado la decisión de seguirlo, de aceptar su gracia. Habían oído hablar de él, pero su respuesta siempre era la misma: me volveré a Dios más tarde. Otros habían hecho lo que tenían que hacer, asistiendo a la iglesia, ofreciendo oraciones, llamándose cristianos, pero nunca habían entregado verdaderamente sus vidas a él. Habían creído en la religión, pero nunca habían puesto su fe en Jesús mismo. Mientras la oscuridad se cernía sobre mí, pude escuchar sus voces, voces llenas de dolor. Pensé que tenía más tiempo. Iba a cambiar, pero esperé demasiado. ¿Por qué nadie me advirtió? Un profundo y doloroso dolor se apoderó de mi corazón. Estas no eran personas malvadas, no eran criminales ni malhechores. Eran simplemente individuos comunes, personas que habían quedado atrapadas en las distracciones de la vida, que habían creído que tenían todo el tiempo del mundo para buscar a Dios, pero nunca actuaron. Pero ese momento nunca llegó. Entonces, la voz de Jesús rompió el silencio, llena de dolor pero llena de justicia. Sabían de mí, pero no me buscaban. Creían en el mañana, pero el mañana nunca fue prometido. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Una vez había estado entre ellos. Había pasado mi vida salvando cuerpos de personas, pero nunca había pensado en salvar sus almas. ¿Cuántas vidas había ayudado a revivir en la parte trasera de una ambulancia, solo para ver a esas personas seguir viviendo de la misma manera, perdidas, distraídas y lejos de Dios? ¿A cuántas había salvado solo para que murieran de nuevo, sin haber escuchado nunca la verdad de Cristo? La visión cambió y me encontré mirando las iglesias. A primera vista, parecían llenas, cientos de personas sentadas en los bancos, cantando, inclinando la cabeza en oración. Pero cuando me fijé más de cerca, se me retorció el estómago de incomodidad. Muchos de ellos no estaban realmente adorando. Algunos estaban en sus teléfonos, navegando por las redes sociales. Otros tenían sus pensamientos ocupados con el trabajo, el dinero, las relaciones, cualquier cosa excepto Dios. Sus labios se movían en oración, pero sus corazones estaban a kilómetros de distancia. Entonces vi a los pastores. Algunos eran verdaderos pastores, predicando el evangelio con valentía e instando al arrepentimiento. Pero muchos no lo eran. Decían a la gente lo que querían oír, haciéndoles sentir cómodos, sin abordar nunca la realidad del pecado, la urgencia del arrepentimiento o la gravedad de la eternidad. Habían cambiado la dura verdad por el camino fácil de la comodidad. Con profundo dolor en su voz, Jesús dijo: no hablan de arrepentimiento porque temen perder seguidores, pero ya han perdido lo más importante. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había ido a la iglesia. Había creído en Dios. ¿Pero alguna vez lo había seguido de verdad? ¿Alguna vez había entregado mi vida por completo o simplemente había asumido que estaba a salvo porque conocía su nombre? La escena cambió una vez más. Ahora, vi personas que habían vivido vidas moralmente buenas. Habían sido amables, generosas, amorosas. Habían ayudado a los pobres,
habían cuidado de sus familias, habían tratado a los demás con respeto. Sin embargo, nunca habían aceptado a Jesús. Los vi de pie ante un abismo inmenso e infranqueable, una división profunda que los separaba de la presencia del cielo. Sus rostros estaban llenos de confusión, desesperación. «Señor», gritó uno de ellos, «yo era una buena persona. Ayudé a los demás. Nunca lastimé a nadie». Pero desde el otro lado del abismo llegó la triste respuesta: «Hiciste muchas cosas buenas, pero nunca me conociste». Un sollozo se atascó en mi garganta. Estas personas habían creído que su bondad los salvaría. Habían asumido que ser mejores que los demás era suficiente. Pero Jesús no vino para hacer que las personas buenas fueran mejores, vino para salvar a los perdidos. Y nunca lo habían aceptado. Nadie les había dicho que ser bueno no era suficiente, y ahora, estaban separados de él para siempre. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza y urgencia. «¿Ves ahora?», preguntó. «¿Entiendes por qué te he traído aquí?». Asentí, temblando. «Señor», susurré, «¿qué puedo hacer?». Su mirada era firme, llena de amor y poder. «Debes regresar». Me congeal. «¿Regresar? ¿Cómo puedo?». No quería irme. Este era el lugar donde anhelaba quedarme. «James», continuó, «deben escuchar este mensaje. Deben saber que el tiempo se acaba. Todavía hay esperanza, pero deben elegirme ahora. Debes decírselo». Miré hacia abajo a las almas que lloraban, a las personas en las iglesias distraídas por sus teléfonos y preocupaciones, a los pastores que tenían miedo de decir la dura verdad. Sabía que no podía quedarme. Tenía que regresar. Me volví hacia Jesús, con el corazón roto. «Señor, me iré». Una sonrisa apareció en su rostro, no solo de alegría, sino de alivio, como si hubiera estado esperando que yo entendiera. Extendió su mano, y en el momento en que la toqué, todo se volvió negro. En ese instante, la abrumadora paz del cielo me envolvió. Cada fibra de mi ser anhelaba permanecer en su presencia. No había dolor, ni tristeza, solo un amor abrumador, que lo abarcaba todo, que me consumía por completo. Por primera vez en mi existencia, me sentí completo. Miré a Jesús, con el corazón dolorido. «Señor, por favor, déjame quedarme». Sus ojos, llenos de amor y tristeza, me miraron con suave compasión. «Mía, tu hora aún no ha llegado», dijo suavemente. «Hay algo que necesito que hagas». Un peso repentino se apoderó de mi alma. No era una carga, sino un propósito, algo que sentí incluso antes de que él hablara. «Debes regresar, James». «Debes decirles lo que has visto». Mi corazón se encogió. «Señor, ¿quién me escuchará? La gente no me creerá». Jesús puso su mano sobre mi hombro y la calidez de su toque me llenó de una paz indescriptible. «Muchos no creerán. Algunos se burlarán de ti. Otros te ignorarán. Pero hay quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar». Su voz era firme, llena de autoridad divina. «Tu misión no es convencer. Es simplemente hablar». Una visión se desplegó ante mí. Vi a personas que seguían con sus vidas como si tuvieran todo el tiempo del mundo, persiguiendo el éxito, ahogándose en distracciones, convencidas de que podrían recurrir a Dios más tarde. Pero entonces, vi el momento en que la muerte llegó inesperadamente. El arrepentimiento apareció en sus rostros cuando se dieron cuenta de que habían esperado demasiado. «Creen que tienen tiempo», dijo Jesús, «pero el tiempo nunca está garantizado». Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Y si fracaso? «No estás solo. Estoy contigo siempre». Sus palabras se asentaron en lo más profundo de mi alma, una promesa que me dio fuerza. «Debes advertirles antes de que sea demasiado tarde».
Eché una última mirada a la belleza del cielo, el amor, la perfección, la paz. Era todo lo que siempre había anhelado, y aún así sabía que no podía quedarme. Jesús extendió la mano y tocó mi frente. Su voz, llena de poder y amor, resonó en mí: «Ve y cuéntales lo que has visto». Todo a mi alrededor se desvaneció, la luz, la música, la presencia del cielo, hasta que todo se disolvió en la oscuridad. Estaba cayendo, alejada de la eternidad, de regreso al mundo que había dejado atrás. De repente, jadeé en busca de aire. Una respiración violenta me atravesó el pecho mientras me tiraban de regreso a mi cuerpo. El dolor se apoderó de cada nervio. Mis pulmones ardían cuando el aire los llenaba, y mi corazón martilleaba como si acabara de reiniciarse. La brillante luz del cielo se había ido, reemplazada por el duro resplandor fluorescente de una habitación de hospital. Las voces frenéticas del personal médico me rodeaban. «¡Ha vuelto!», gritó una enfermera, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Las máquinas pitaban, los monitores parpadeaban y unas manos me agarraban las muñecas para comprobar si tenía pulso. «No tuvo latidos durante más de 7 minutos», murmuró un médico, mirándome como si fuera un fantasma. «Esto es imposible». Pero yo sabía la verdad. No era imposible. Era Jesús. Él me había enviado de vuelta. Las lágrimas me nublaban la vista mientras intentaba hablar. Tenía la garganta seca, el cuerpo débil, pero mi alma ardía con una urgencia que nunca antes había sentido. Lo. 6-inch, Sir. Via Jesús. Mi familia se reunió alrededor de mi cama, sus rostros eran una mezcla de alivio y confusión. Mi esposa me tomó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. «James, te habías ido. Dijeron que no ibas a volver». Sacudí la cabeza. No se suponía que lo hiciera, pero él me envió de vuelta. El peso del mensaje me oprimía. Tenía que decirles, a todos, lo que había visto. Tenía que advertirles. Hablé de la luz, del amor abrumador, de la visión del mundo perdido en distracciones, de las almas que habían esperado demasiado tiempo. Les conté las palabras de Jesús, su dolor, su súplica para que la gente volviera atrás antes de que fuera demasiado tarde. Algunos permanecieron sentados en silencio, atónitos, pendientes de cada palabra. Otros intercambiaron miradas escépticas. Unos pocos lo descartaron por completo. «Debe haber sido una alucinación», murmuró un amigo. «Tu cerebro quedó privado de oxígeno». Pero yo sabía que no era así. Había estado ante el Rey de Reyes. Había visto la eternidad. Nada podría convencerme de lo contrario. No importaba quién me creyera. Mi misión era clara. Tenía que decírselo. Desde ese día, dediqué cada momento a difundirla. Verdad. Hablé en iglesias, hospitales y en las esquinas de las calles. Conté mi historia una y otra vez, advirtiendo a todo aquel que quisiera escucharme: el cielo es real. Jesús está esperando. El mayor peligro es asumir que tienes más tiempo. Algunos escucharon. Algunos me ignoraron. Algunos se burlaron de mí. Pero no me detuve. Les dejo con esta pregunta: ¿están viviendo verdaderamente para Dios o están esperando algún día? Porque ese día nunca está garantizado.